Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de los martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co, 1 de la tarde en punto de hoy martes 11 de diciembre del año 2018. Hoy haremos nuestra cuarta entrega del martes de preguntas frecuentes. Cada martes a la 1 de la tarde por Instagram y por Facebook prendemos la cámara para comenzar un live, una transmisión en vivo para responder una pregunta que me formulen con mucha frecuencia en temas relacionados con el marketing digital, con las redes sociales, con community managers, con analítica y demás. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿cuántas publicaciones deben hacer los negocios en las redes sociales? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Saludo a todos los que están ingresando. Muchas gracias por estar allí. Espero que me formulen sus preguntas para tener cada vez más material para estos martes de preguntas frecuentes. Entonces le reitero que la pregunta que vamos a abordar hoy es ¿cuántas publicaciones deben hacer los negocios en las redes sociales? Y cuando a mí me formulan esa pregunta, siempre me quedo pensando, siempre me quedo como reflexionando sobre la implicación de esa pregunta, de lo que hay detrás de quien formula esa pregunta. Y a la conclusión a la que llego es a que esas personas que formulan esa pregunta creen, porque cuando yo pregunto cuánto debo publicar, es como si pregunta cuántos copas de agua le debo echar para hacer un buen arroz. La gente que formula esa pregunta cree que existe una receta en el marketing digital y particularmente en la gestión de redes sociales. Como que existe un truco, una receta mágica que mezclando eso y haciéndolo tal cual va a conducir al éxito. Y eso es un error. Es decir, partir de esa preconcepción es claramente un error. No existe una receta en el mundo digital. No hay un número exacto de publicaciones que garantice el éxito. De la misma forma que no hay un número exacto de etiquetas, de hashtags que yo debo usar en Instagram o un número o una hora exacta en la que debo publicar y ya con eso voy a conseguir un mayor alcance. El mundo digital requiere de experimentación y de probar, de ajustar, de optimizar, de medir para lograr el resultado. Porque al formularnos ese tipo de preguntas, además de creer que estamos que existe una receta, también volvemos a caer en el error de concentrarnos más en la táctica que en el objetivo, concentrarnos más en lo que debo hacer y no en lo que espero lograr. Y eso, vuelvo y repito, es un error. El sentido de una presencia en redes sociales es que la gente nos escuche, que la gente escuche mi negocio. Oír, que lo que yo estoy diciendo la gente lo oiga. No tiene ningún sentido yo empezar a publicar si no se produce esa transmisión del mensaje. Por lo tanto, yo debo preocuparme más por la calidad del contenido que por la cantidad del contenido que voy a publicar. Es como si yo fuera a escribir un libro y mi preocupación no sea qué voy a escribir, sino de cuántas páginas va a ser el libro. El centrarse en la cantidad es de entrada renunciar a lo que es verdaderamente importante en la gestión de redes sociales, que es la calidad del contenido. Pero muy bien, insistamos en la pregunta, porque no se van a conectar ustedes para que yo les diga esto y no les ayude a encontrar el número de publicaciones que debe hacer una empresa o un negocio en las redes sociales. Insistamos en esa pregunta de cuánto contenido se debe publicar en las redes sociales, cuánto contenido debe publicar un negocio en las redes sociales. A mí me encantaría decirles 1 diaria o 2 o 3 o 4 o 10 publicaciones a la semana, pero eso sería engañarlos. Entonces lo que les voy a decir es que no existe ese estándar, que la cantidad apropiada de publicaciones dependerá en gran medida del consumo, de lo que la gente que los sigue a ustedes está en capacidad y dispuesta a consumir. Y también dependerá en gran medida de la capacidad que tengan ustedes como negocio para generar contenido de calidad. Porque el número de publicaciones
dependerá de el consumo que hagan los seguidores de esa información. Entonces, para tomar esa decisión de cuántas publicaciones, porque vuelvo e insisto, quiero ayudarles a encontrar ese número de publicaciones, debemos concentrarnos en dos variables críticas, que son la capacidad que tengo yo para generar contenido de calidad. Cuando hablo de yo, hablo de empresa o de negocio. Y la segunda es la capacidad que tiene mi audiencia de consumir contenidos. Entonces, basándome en esas dos variables, yo tomaré una decisión de cuántas publicaciones debo hacer. Entonces, vamos a evaluar cada una por separado para que entendamos o para que empecemos a ponerle cifras, porque vinieron fue por cifras, entonces pongámosle cifras para ejecutar nuestras acciones de redes sociales. Entonces, la primera parte, ¿cuánto contenido puedo generar? Para llegar a esa cifra, pues simplemente generemos contenido. Sentémonos, hagamos un taller, hagamos un ejercicio mensual en el que generemos contenido, probemos ese contenido que estamos generando con un grupo selecto de mi audiencia, multidisciplinario, para ver que el contenido sea de calidad, mostremos ese contenido y lleguemos a una conclusión en la que nosotros digamos, somos capaces de generar contenido de calidad en tanta cantidad. Es importante eso, porque es que si yo me siento a escribir contenido por llenar una rejilla de programación, voy a terminar llenándola, pero llenarla no significa que el contenido sea de calidad. Entonces, hagan primero un ejercicio para entender cuánto contenido de calidad son capaces de generar ustedes como negocio. Y la segunda pregunta, la segunda variable que yo debo evaluar es cuánto contenido es capaz de consumir mi audiencia. En esta sí tenemos una herramienta muy fácil de monitorear, que es la métrica frecuencia, que se las entregan las redes sociales. Entonces, vamos a tomar la decisión. Digamos, hagamos un ejercicio práctico y sencillo en el que ustedes como negocio tomen la decisión. Entonces, yo arranco y digo, ¿cuánto contenido soy capaz de contenido de calidad soy capaz de generar yo? 10, 20, 30 publicaciones. Obviamente, no es lo mismo Carlos de la Osa que Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tiene muchísima más capacidad de generar contenido de calidad de la que tengo yo. Entonces yo tengo que llegar a mi cifra, a la cifra mía. Entonces, digamos, yo soy capaz de generar 15 publicaciones buenas mensuales. Ese es un punto de partida. Y aquí les digo que tengan, ojalá arranquen increciendo, es decir, que no se pongan un límite muy alto ni tampoco muy bajo, sino que arranquen con un número que de verdad puedan controlar. Es mejor después ir aumentando la intensidad de la publicación que disminuyendo. Es mejor no saturar a la gente que saturar a la gente. Entonces arranquen con una cifra baja, que controlen, que tengan capacidad de generar ese contenido con muchísima calidad. Arranquen a ejecutar esas publicaciones. Entonces, digamos, yo pienso que voy a generar 15 publicaciones en el mes. Genero las 15 publicaciones, confronto esas 15 publicaciones con un perfil de audiencia. Cuando me doy cuenta que son de buena calidad, las distribuyo a lo largo del mes y arranco a publicarlas. El paso siguiente es medir el consumo de la audiencia. Para medir el consumo de la audiencia, me voy a hacer un monitoreo, un seguimiento detallado y riguroso de la variable frecuencia o de la métrica frecuencia en cada publicación. ¿Cuál o cómo se saca la métrica frecuencia por si la red social no le entrega ese indicador? La métrica frecuencia es simplemente una división entre el número de impresiones que tiene una publicación y el alcance que tiene esa publicación. Impresiones significa apariciones en el dispositivo de la audiencia. Yo entré a Instagram, vi una publicación de la Osa, ya cuenta como una impresión. Entré en la tarde y volví a ver la misma publicación, cuenta como una segunda impresión. Alcance tiene que ver con el número de usuarios al que has llegado. Entonces, en ese caso, si yo entré en la mañana y vi una publicación y entré en la tarde y volví a ver la misma publicación, significa que tuve 2 impresiones y una persona alcanzada. Entonces, para encontrar la frecuencia, cojo 2 impresiones dividido una persona alcanzada y digo, la frecuencia es 2. Entonces, esa variable frecuencia la empiezo a monitorear a lo largo de mis publicaciones.
La frecuencia de la publicación 1 fue 1.5, por ejemplo. La de la publicación 2 fue 1.6. La de la publicación 3 fue 1.4. La de la publicación 4 fue 2. Y así voy haciendo un seguimiento de esa variable frecuencia a lo largo del tiempo. Al finalizar el mes, cojo todas las publicaciones que hice, las 15 publicaciones que hice, y grafico, una gráfica lineal, una gráfica de línea, la frecuencia a lo largo de esas 15 publicaciones. Y le agrego una línea de tendencia. Al agregar esa línea de tendencia, también lineal, me voy a dar cuenta si la frecuencia va aumentando o si la frecuencia va disminuyendo. Si la frecuencia va aumentando, significa que la gente que te sigue a ti está en la capacidad de consumir más contenidos. Si la frecuencia va disminuyendo, significa que la gente que te sigue a ti está en capacidad de consumir menos contenidos. Entonces ya el ejercicio, si le ponemos un punto de partida en el que arrancamos a publicar este mes 15 publicaciones y nos damos cuenta que la frecuencia crece, el mes siguiente voy a publicar 16 o 17 publicaciones. Si la frecuencia decrece, no hago 15, sino que hago 14. Y empiezo cada mes, a partir de la métrica, a ir ajustando esa cantidad de publicaciones. Entonces les repito, este es un ejercicio, responder esta pregunta, ¿cuántas publicaciones deben hacer los negocios en las redes sociales? Es un ejercicio de probar, de poner un punto de partida, que vuelvo y le repito que ese punto de partida ojalá no sea muy intenso para que no saturen a la audiencia, poner un punto de partida medio y luego a partir de la métrica empezar a afinar ese volumen de publicaciones mensuales. Les reitero, aquí esto no es una ciencia exacta, no hay una receta que le aplique y que le sirva a todos. Es un ejercicio de planificación, de entendimiento de las capacidades de generación de contenido, protegiendo mucho la calidad de ese contenido que estoy generando y de evaluación y de análisis de la capacidad de consumo de la gente que te sigue. No por más publicar vas a transmitir el mensaje. Hay que tener en cuenta lo que la otra persona está en capacidad de oír. Ajusten paulatinamente esa cantidad de publicaciones. Me hicieron una pregunta por aquí atrás. Andrés me preguntó, Carlos, ¿la frecuencia es como el CTR? Sí, digamos que el CTR, para los que no saben, el CTR es un indicador de la publicidad, un indicador de la publicidad digital en el que significa el número, la proporción entre clics y impresiones, que me habla un poco de la eficacia que tiene una campaña publicitaria. El CTR tiene que ver más con la eficacia. La frecuencia tiene que ver más con la capacidad de consumo, con qué tanto le está apareciendo el mismo mensaje a una persona. Si a una persona le aparece muchas veces el mismo mensaje, pues significa que yo estoy perdiendo la oportunidad de enviarle otro mensaje a esa persona. Muy bien, eso era lo que tenía para contarles. Les resumo rápidamente. Cuando se formulen esta pregunta, no caigan en ese error. ¿Cuántas publicaciones debe hacer un negocio? Eso significa que yo inconscientemente estoy creyendo que existe una receta. No hay una receta. En esto no existen recetas. De verdad, no existen recetas. Concéntrense más en el objetivo que en la táctica. Pongan un punto de partida basándose en su capacidad de generación de contenido. Después de eso, empiecen a ejecutar ese plan que han hecho y empiecen a medir la frecuencia y a partir de la tendencia de la medición de esa frecuencia, empiecen a ajustar el número de publicaciones que van a hacer en las redes sociales. Lo que les sirve a ustedes o lo que les funciona a ustedes o lo que es verdad para ustedes puede que no lo sea para el vecino. Entonces, cada quien debería hacer ese ejercicio de ajustes. Muchas gracias por conectarse. Todos los martes, 1 de la tarde, prendo la cámara y hablamos en un martes de preguntas frecuentes. La otra semana, el 18 de diciembre, la pregunta que voy a responder va a ser: ¿debería borrar los comentarios negativos que hace mi audiencia en las redes sociales? ¿Debería borrar los comentarios negativos que hace la audiencia en las redes sociales? Esa es la que voy a responder
el próximo martes a la 1 de la tarde, 18 de diciembre. Síganme formulando sus preguntas. Por acá vi otra. No por más publicar vas a transmitir el mensaje. Es correcto, Diana. La idea, el secreto no es publicar más. El secreto es que el mensaje llegue. Ese es el objetivo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo martes. Chao.